diciendo. Habló versículo números 3, versículo 11 y 13, al 3. Habló además Jehová a Moisés diciendo, he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel, serán pues míos los levitas. Porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos de Israel, así de hombres como de animales. Míos serán yo Jehová. Entonces, vemos aquí una descripción importante que pues Jehová pedía a los primogénitos tanto del pueblo como de los animales. Vamos a ver un recuento rápido de los hijos de Leví. Solamente como para mencionar en esta partecita de dónde venía Aarón y Moisés. De el hijo de Leví, Coat, Amram, Aarón y Moisés, Nadab y Abiú, los que ofrecieron fuego extraño delante de Jehová y no tuvieron hijos, y Eleazar e Itamar. Bueno, de esta tribu, de esta descripción del mapa conceptual, los hijos de Aarón, espérame. Los hijos de Leví, perdón, Gersón es un nombre que significa que era forastero, exiliado por la larga marcha del desierto. ¿Cuántos varones tenían la familia de Gersón? 7,500 hombres. Dicen que los contaban desde un año en adelante. Y ellos acamparon en la parte occidente del tabernáculo. Ese era el lugar que Dios dispuso para ellos, para su vivienda. ¿Cuál era la función que ellos tenían dentro del tabernáculo? Su deber. Entonces estaban encargados de las cortinas, las cubiertas, las cuerdas del tabernáculo. Coat, el hijo Coat, 8,600 hombres tenía la familia de Coat. Acamparon al lado sur del tabernáculo y estaban encargados de ministrar el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran, el velo con todo su servicio, el principal, Eleazar, hijo de Aarón. Merari, este hijo tenía en su familia 6,200 hombres y acamparon al lado norte del tabernáculo. ¿Cuál era la función de su familia? La custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas, sus enseres en todo su servicio, sus columnas, sus basas, estacas y cuerdas. Vamos a ver acá una gráfica ahora sobre, bueno, ¿cuál era la orientación de cada uno de los hijos? Vemos acá lo que leímos anteriormente. Este era el frente del tabernáculo y los 3 hijos principales con el número exacto de varones nacidos mayores de 1 año. Las tribus de Leví que estaban alrededor del tabernáculo, y esta cantidad en números era también los primogénitos de cada una de las tribus. Bueno, en esta gráfica es una representación también importante de nosotros.
¿Por qué Jehová solamente decidió escoger a los primogénitos de la tribu de Leví? Pues esa tribu de Leví hace representación a los cristianos que somos escogidos. Mateo 22:14. Vamos a leer Mateo 22:14. Dice, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Sabemos que pues todas las personas van a ser salvas, sino Dios ya nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Entonces, así también Leví fue escogido y consagrado para el servicio en el tabernáculo. En esta partecita vemos la ubicación del tabernáculo, la gráfica y la descripción que ya leímos anteriormente. Coat estaba en el sur, parte lateral. Gersón estaba en el occidente. Merari estaba en el norte. Moisés y Aarón y sus hijos estaban en el oriente, al frente de la entrada del tabernáculo. Bueno, esa era una parte de las funciones de los levitas. La otra parte del capítulo habla sobre un censo que se hizo, que Jehová pidió a Moisés hacer. Ese censo tiene tres significados importantes que vi. El lugar en donde ellos estaban en ese momento era el Sinaí. Conocemos que el Sinaí pues es un lugar, Sinaí significa espinoso, que pues en la vida tenemos muchas travesías, así como el pueblo estaba pues en ese lugar pasaron muchos acontecimientos importantes, y es un lugar donde también nosotros como cristianos podemos pasar momentos duros. Ese es el simbolismo del lugar Sinaí. Bueno, pasamos. Importante de el censo. Esta es la descripción, el resumen que me pareció muy importante detallarlo, que todo primogénito era consagrado a Jehová. Recordamos la historia de cuando la plaga de la muerte de los primogénitos en Egipto. Los primogénitos de los egipcios murieron, pero los israelitas, ellos pintaron el dintel de las casas con una sangre que era de el cordero que fue el que salvó la vida de ese primogénito de esa casa. Entonces, para el Señor los primogénitos eran consagrados a Jehová. Así como también las familias pues acostumbramos a consagrar cada niño que nace, hacemos la presentación de ellos porque queremos que nuestras familias sigan al Señor, consagrarlos a Él. Dice el mandato de Jehová. Jehová dijo a Moisés, tomarás para mí a los hijos de los levitas, los varones, en lugar de los primogénitos de todo Israel. En la gráfica anterior veíamos que el número de los varones de cada una de las tribus era superior a la tribu de Leví. Pero Jehová quería un grupo selectivo, algo pequeño, y algo que le sirviera, para toda la vida. No algo momentáneo, no. Y es lo mismo ahorita. El Señor quiere de nosotros un servicio completo, 24/7, no a ratitos. Otra cosa importante es de que Jehová también pidió a los primogénitos de los animales de los levitas.
perdón, a los animales, no a los primogénitos, sino a los animales de los levitas de todo Israel. Los primogénitos, ¿cuántos eran? Vamos a mirar aquí unas cifras. 22.273 primogénitos de la tribu de Leví. Específicamente, quedaban 273 primogénitos que fueron pagados o rescatados. Cada uno de ellos valía 5 ciclos de plata. Este dinero fue dado con una ordenanza. Primero, pues Jehová fue el que designó cuánto se debía pagar por cada uno de los primogénitos. No se lee que Aarón o Moisés fueran los que dijeran, dieran como la orden, cuántos primogénitos necesitaba Jehová para el servicio, o cuánto iban a valer cada uno de ellos. El Señor es el que menciona cada una de las pequeñas, de los detalles, las pequeñas cosas que las menciona, cómo era que debían de ser hechas. Este dinero fue dado a Aarón y a sus hijos. ¿Para qué? Para el servicio del tabernáculo. En total fueron, de esos 273 primogénitos rescatados o liberados de su obligación como sacerdotes del tabernáculo, fueron 1.375 ciclos. Este dinero lo recibió Moisés del pago del rescate. Yo lo convertí en pesos como para estar como más cercanos a una realidad. 5 ciclos, o sea, lo que valía un primogénito, es 5.790 pesos. 1.365 ciclos por los 273 primogénitos, Moisés y Aarón recibieron por pago 1.580.000 pesos. Eso era el pago que Jehová dispuso, porque él fue el que dio esa orden de hacerlo así, de esa manera. Vamos a ver cuál fue el pago por nosotros. Dice, rescate de los primogénitos. ¿Cuál fue el pago de nosotros? La sangre del Señor. El rescate es el redentor, es el comprador, es el que debe pagar el precio. Jesús es nuestro redentor. Muy posiblemente, el padre de familia fue el que pagó esos 5 ciclos de plata para liberar a su hijo de su responsabilidad de servir como sacerdote en el tabernáculo. Aquí, pues, nuestro libertador fue el Señor Jesús. Dice, el rescate es el precio pagado por el Redentor para cancelar la servidumbre que existía con dicho esclavo. La sangre de Jesús es el precio del rescate que nos dio libertad. Ese padre de familia liberó de esa responsabilidad a su hijo. Dice Primera de Pedro 1:18. Pues así como ese padre liberó a su hijo, pues el Señor sabemos que nos liberó fue a nosotros de una vida eterna sin él. De esa servidumbre, pero una servidumbre al pecado. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces por nosotros no se pidió ni oro ni plata, como los 5 ciclos por los primogénitos, sino fue la sangre preciosa del Señor que nos fuimos comprados. Como conclusión,
Nadab y Abiú. Nadab y Abiú fueron muertos por su pecado delante de Jehová, quienes servían en el tabernáculo. Llevaban una doble vida, quizás, porque no especifica el pecado suyo. Pero había algo muy importante. ¿Pasa esto en la iglesia? Posiblemente. De pronto no lo vemos mucho porque no se ve, eso es como una enfermedad mental, no se ve, la enfermedad física sí se ve, el pecado oculto no se ve. Y por eso en Nadab y Abiú solamente Jehová fue el único que supo, no se supo si fue, ahí no dice en ningún momento, Aarón o Moisés descubrieron el pecado de ellos, descubrieron que estaban haciendo funciones que no era su puesto de trabajo como sacerdotes, sino que quisieron ser sumos sacerdotes, ¿cierto? Aquí vemos, dice, un versículo, Salmo 139, 1 al 3. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Entonces, hermanitas, pues hay que pensar en que el ejemplo de Nadab y Abiú es de que muchas cosas que queremos o estamos haciendo o el diablo nos está tentando a hacer, solamente entre cada una de nosotras y el Señor sabe cuáles son esas cosas, y en la gracia y en la misericordia de Dios, cuando cometemos alguna falta, el Señor siempre nos mira con amor y con perdón. Entonces, pues espero que este capítulo 3 haya hablado a ustedes, así como habló también a mí, de examinarnos, de mirar de que no importa si alguien no está viendo, pero el Señor sí. Y el Señor vio el pecado de ellos dos, en lo secreto, en lo oculto, y supo que estaban mal. ¿Sí? Entonces, hay que reflexionar. Y el Salmo 139, 23 y 4 es un coro que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Listo, mis hermanas. Hasta aquí tenemos el estudio capítulo 3. Muchas gracias, Ana. Amén. Gracias, Anita. Gracias, Anita. Bueno, Ana María me había solicitado que les compartiera ese coro de Examíname, oh Dios. Lo vamos a escuchar y seguimos con el capítulo 4. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce
mis pensamientos y ver si hay en mí camino de perversidad y ver si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno y guíame en el camino eterno. Examíname, oh Dios, y conocer mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Guíame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno y guíame en el camino eterno. Bueno, capítulo 4 de Números. Melvita, bienvenida. El Señor la bendiga. Muchas gracias, Claudia. Bueno, muy buenas noches, hermana. Buenas noches. Buenas noches. Pero no me comparta todo. Buenas noches. Buenas noches. Noches. Qué gusto. Bueno, digamos que tuve algunas curiosidades antes de iniciar el capítulo 4. Y entre las curiosidades está esa palabra que en Levítico casi siempre que va a iniciar un capítulo dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él. O llamó Jehová a Moisés o habló Jehová a Moisés. Entonces me puse a mirar un poquito esto. Pero antes de seguir, por favor, oremos. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra, que es la que nos llena, la que nos enseña. Gracias, Señor, porque tú eres bueno al dejarnos tu palabra para poder vivir bien la vida que tú quieres que vivamos para ti. Te pedimos que la dirección de tu Santo Espíritu sea con cada una de nosotras, guiándonos en lo que nos has enseñado y nos vas a enseñar esta noche. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Bueno, entonces me puse a mirar en los capítulos de Levítico y encontré, por ejemplo, bueno, en el 1 ya miramos, en el 4, en el 6 se repite varias veces, en el 8, en el 11, 12, 13, bueno, hasta el 23, 24, 25, 27. El capítulo 3 inicia hablando de los descendientes, ¿cierto? Y luego en el versículo 3, Claudita, están pidiendo entrada, por favor.
Listo, ya las metí. Y en el versículo 3, Jehová habló a Moisés. Y por supuesto, el capítulo 4 no es la excepción. También nos dice que habló Jehová a Moisés. Pensaba, esa palabra es como el sello de seguridad, como la seriedad, como el compromiso, la certeza, la firmeza, la veracidad de Dios de afirmarnos que Él es el que dice su palabra para que los sacerdotes, el pueblo de Israel, la obedeciera. Bueno, hoy Dios no nos habla a través de Moisés. Hoy nos habla a través de la palabra de la Biblia y nos habla con la misma veracidad que le hablaba al pueblo de Israel. Entonces, eso es para que tengamos eso muy clarito. La otra curiosidad es sobre los sacerdotes. En ese tiempo no iban a una tienda y compraban una agenda ni una libreta de apuntes, ¿cierto? Y Dios le daba tantas cosas, a través de Moisés, le decía a los sacerdotes, a los levitas, todo lo que tenían que hacer. Y yo mirando, eso era mucho. Y cada uno tenía su deber, cada uno tenía que prestar un servicio y cada uno sabía y tenía que saber cómo prestarlo, cómo iban las cosas, dónde era el lugar. Entonces yo vi estos levitas, Dios le dio una inteligencia grande, abrieron su mente y su corazón para el Señor. Yo no sé si ellos en sus tiempos libres se decían el uno al otro, bueno, a ti te toca esto, recuerda que esto, y se ayudaban, no sé. Pero lo que sí sé es que se dispusieron delante del Señor para prestar un servicio conforme Él les pidió. Bueno, Ana nos habló en el capítulo 3 de los deberes. Ahorita en el capítulo 4, voy a compartir pantalla, nos habla del servicio de los levitas. Listo. Aquí vemos a los levitas, cada uno ejerciendo su oficio con seguridad. Todos ocupados, el sumo sacerdote cumpliendo su deber. Ellos debían de estar totalmente pulcros, limpios, porque estaban tocando cosas santas. Miramos lo que le pasó a los dos hijos de Aarón. Y fue tan preciso que yo creo que cuando Aarón vio a sus dos hijos ahí muertos, le dolió, ¿cierto? Pero luego Moisés le habló y dice la Biblia que Aarón cayó, vio que era el castigo justo para lo que ellos habían hecho. Da la impresión de que ellos querían vivir como una doble vida, servirle al Señor y hacer lo que ellos querían. Pero ya admito acá, listo. Lo que ellos querían y no se podía, con Dios no se puede jugar. Miremos otro caso que sucedió. ¿Esto qué pasó? Melvita, pique otra vez en la pantalla y ahí se le activa. Se me perdió hasta el cursor. Ya. ¿Qué pasó cuando el pueblo de Israel quería el arca con ellos? El arca estaba con Abinadab. Vamos a leer la porción. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Me está molestando el cursor.
pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron de la casa de Abinadab. Claudita, ¿me puede hacer el favor de leerlo mientras que corrijo algo acá? Versículo Ahí 4:4. lo que está ahí, lo que está en la pantalla, ¿sí lo ves? Sí, señora. Y se pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaron el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios, por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Bien. ¿Cuál era la intención de Usa? ¿Estaba bien? ¿Estaba mal? A ver, hermanitas, colabórenme ahí. El arca se estaba moviendo mucho. Iban con unos bueyes ahí en un carro nuevo y había muchas piedras. Los bueyes trompicaban y el arca se movía. ¿Qué haría usted en ese caso? Pues hermanitas, para mí creo que de pronto él tenía buenas intenciones, pero desobedeció lo que decía que no debían tocar el arca. ¿Quiénes debían tocar el arca? ¿Quiénes eran los encargados del arca? ¿O quién era? Los sacerdotes. Sí, los levitas. Usa no era levita, pero él tuvo buena intención. El arca se va a caer, yo la cojo. Pero Dios no necesita de nuestra ayuda. Él lo calificó como una temeridad. Recordemos que algunas mujeres quisieron ayudar a Dios. ¿Y cómo les fue? Entre estas tenemos a Rebeca, por ejemplo. Dios no necesita la ayuda de nosotros. Nosotros necesitamos la ayuda de Dios. Y nos metemos a veces en terrenos que no nos corresponden. Por ejemplo, en este momento uno quisiera hacer tantas cosas por los hermanos que están sufriendo. Pero ¿qué es nuestro deber? Orar, ¿cierto? Y pedirle a Dios que haga la obra en ellos. Más no podemos hacer. Ese es nuestro deber, orar. Entonces, por eso ellos fueron castigados porque se metieron a hacer cosas que no les correspondía hacer. Y Dios los calificó como temerarios. Es importante, hermanas, que miremos estas porciones, porque de igual Dios nos ha dado a nosotros un lugar y nos ha llenado de gracia, de sabiduría para hacer muchas cosas, pero no para hacer lo que no debemos hacer. Los sacerdotes sabían muy bien cuál era su trabajo y lo hacían, dirigidos por el Señor y guiados por Moisés también, que les ayudaba con la información que Dios les daba. En este capítulo vamos a ver el servicio de los levitas de 30 a 50 años. Miramos las familias de las tribus de Leví, que Anita habló un poquito sobre los deberes de estos muchachos, que son los gersonitas, los coatitas y los meraritas. ¿Por qué estos años? Porque es la edad media, es la edad donde nosotros ya hemos adquirido cierta madurez, ya hemos adquirido compromisos, ya somos más responsables. De pronto algunos de 25 dirían, yo quiero hacerlo, pero tenían que esperar esa edad que fue la que Dios pidió para el servicio que iban ellos a hacer. Bueno, entonces ahorita vamos a hablar
un poco de lo que cada una de estas familias tenía que hacer. Como ustedes saben, el campamento se levantaba cuando la nube se levantaba y Aarón y Moisés debían de estar muy pendientes de eso. Se levantaba la nube, Dios le estaban diciendo, hay que partir, hay que levantar todo e irnos de aquí. Inmediatamente, como ustedes saben, ya leyeron el capítulo muy bien, desde ayer se les recordó. Entonces, ¿quién era el primero que salía? Aarón y sus hijos, ¿cierto? Ellos eran los que salían primero a tapar todos los utensilios, todas las cosas. Después de que Aarón y sus hijos terminaban ese servicio, entonces llegaban ¿quiénes? Vamos a mirar. Los coatitas. Ellos eran los encargados de los muebles, pero cuando ellos llegaron, ya todo eso estaba totalmente tapado porque ellos no lo debían tocar y tampoco ver. Ya estaba hecho el trabajo de Aarón. Ahora, después de los coatitas, ay, me está dando. Se me fue ahora. Después seguían los gersonitas. Ellos eran los encargados de llevar las cortinas, las cubiertas y las cuerdas. Ahí miramos las cortinas. Después también tenemos los meraritas, que eran los encargados de llevar las columnas, las tablas, las barras y las basas. Miramos, hermanas, que este era un trabajo mancomunado. Era un trabajo de equipo. Aquí de pronto los de, digamos, gersonitas, uno podían decir, ay, no, yo no quiero llevar hoy ni cortinas, ni cubiertas, ni cuerdas. Yo quiero llevar son los muebles. Ellos no podían ponerse en eso. Cada uno sabía que era lo que tenía que hacer. Tampoco el encargado de la familia, porque este trabajo era de la tribu, de la familia y personal. De pronto el muchacho o el joven que el levita, el gersonita, por decir algo, que debía llevar las cuerdas, diría, ay no, yo no quiero llevar esas cuerdas, eso ya tantos años practicando eso, haciendo eso, sí, yo mejor dejo las cuerdas. No podía, porque después cuando fueran a hacer armar el campamento donde la columna de nube se parara, iba a hacer falta la cuerda. O sea, cada uno tenía que ser responsable y tener seriedad con lo que el Señor le había asignado. Es decir, cada uno debía de cumplir con su deber. Recuerden que el tabernáculo era portátil, era de pronto no tan fácil, pero sí fácil de baratar, de soltar y también fácil de armar. Ellos tenían que desarmar y armar a donde quiera que fueran. Pero cada uno sabía, porque Dios le había distribuido a cada uno su responsabilidad. Ellos no podían ponerse ahí ahora a decir que no querían o no podían porque sabían que era su deber. Vamos a mirar Romanos 12. ¿Qué nos dice para nosotros como iglesia? ¿Qué nos dice el Señor? ¿Cuál es nuestro deber, nuestro servicio para Él? Por favor, una hermana me hace el favor y lo lee. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada,
Si el don de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en enseñanza. El que exhorta, en exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Con alegría. De pronto a usted se le ha facilitado hacer el aseo de la capilla, mientras que a otra hermana se le ha facilitado ir a visitar, o a otra se le ha facilitado ir a predicar el evangelio, a otro se le ha facilitado ir a la cárcel, a visitar a las personas que están allí, a otras se le ha facilitado dar escuela dominical, y entre todos también los dones que vemos ahí. Eso es lo que Dios nos ha distribuido, nos ha dado a cada una. Pero de pronto la que hace el aseo dirá, ay no, es que a la hermana tal que trabaja con los niños, a ella la reconocen, a ella tal. En cambio yo que hago aseo, nunca me dicen ni siquiera gracias. Pero el trabajo para el Señor no hay niveles, no hay categoría. Lo que se hace para el Señor se hace y el Señor se da cuenta del servicio que usted está haciendo para Él. No, nos dice el versículo primero, que no tengamos más alto concepto de nosotras mismas. Es decir, si estamos llevando la palabra, no menospreciar al que está moviendo la banca, porque de pronto el que está moviendo la banca está prestando un mejor servicio que el que está haciendo la predicación o cosas o otras cosas, porque Dios no mira el trabajo en sí, sino cómo usted lo hace. Si lo hace para el Señor o lo hace para su propia gloria. Dios nos dio dones, facilidades para que nosotros funcionemos como un cuerpo, pero en nuestro cuerpo literal, el riñón no le puede decir al hígado, no, yo soy mejor porque yo imagínese lo que hago y tú lo que haces es esto. O de pronto el corazón no puede decir, no, yo estoy cansado de bombear ahí todos los días y todo el tiempo. Yo quisiera ser mejor ojo. No, cada miembro está colocado en su lugar con su responsabilidad. Así Dios a nosotros nos ha dado dones, talentos y gracia para ejercerlo para la honra y la gloria de Él. Él es el que reparte los dones a cada uno según su voluntad. Otra hermanita que lea los siguientes versículos. Yo creo que solo hay una palabra para describir ese café. A ver. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, ¿por qué no soy mano? ¿No soy parte del cuerpo? Eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Bien, hermanas. Dios nos colocó los miembros del cuerpo según le agradó. Y también nos ha colocado a nosotros talentos o dones o gracia como a Él le agradó para que lo pongamos también al servicio de otros, ¿cierto? Lo que el Señor nos ha dado a nosotros para que le sirvamos es para que lo coloquemos al servicio de otro. Nuestros dones son para servir al Señor, pero también al servicio del otro.
No todos tenemos que tener todos los dones, porque Dios los repartió como Él quiso. Lo importante es lo que a usted se le facilite, el don que Dios le ha dado a usted, lo ponga a funcionar. Encontré este versículo, me equivoqué ahí, es Salmo 119, 165. Esta tarde en la reunión en Pereira me dio como sonrisa porque una hermana lo compartió y la hermana está conectada. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¡Qué versículo tan hermoso! Imagínense que yo pensé, bueno, terminamos la Biblia en un año y vamos a empezar otra vez en otro año la Biblia, a volverla a leer. Y hoy terminamos el capítulo 50 de Génesis. Bueno, yo voy al día, yo no sé ustedes. Pero volver a leer Génesis, encontré cosas que no me había dado cuenta antes. Y yo pensé, pero ¿cuántas veces he leído Génesis? Pero hay algo nuevo allí para mí. Y debemos amar la ley de Dios, estudiarla. Recordé también cuando el Señor estuvo en el desierto, ¿con qué se defendió él ante el diablo, los tropiezos que le puso? Con la palabra. Entonces tenemos que tener nuestro corazón, nuestra mente llena de la palabra de Dios, amar la ley de Dios, y eso nos evita que, y no hay para ellos tropiezo, porque tenemos defensa con la palabra de Dios. Cuando vengan las pruebas, las tentaciones, vamos a tener con qué defendernos, van a llegar promesas. Perdón. En estos momentos, por ejemplo, la familia del hermano Hernando Largo está triste porque el hermano pasó a la presencia del Señor. Pero la palabra les es consuelo a ellos. ¿Por qué? Porque la tienen en sus mentes y en sus corazones, y así a nosotros. Miramos, también me causó mucha, digamos, alegría, o me pareció que ese capítulo terminó con ese versículo, ese último tan hermoso. Y voy a pedirle a la hermanita Marina que nos haga el favor de leerlo. En Números 4:49, que está en la pantalla. Dice así, Melvita. Como lo mandó Jehová por medio de Moisés, fueron contados, cada uno según su oficio y según su cargo, los cuales contó él como le fue mandado. Bien, el versículo empieza, como lo mandó Jehová, y termina, como le fue mandado. ¿Sí? Entonces, como lo mandó Jehová y como le fue mandado, así hicieron los levitas, así hizo Moisés, así hicieron ellos, y por eso fueron bendecidos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Obedecer al llamado de Dios como Moisés y la tribu de Leví. Trabajar para el Señor sin quejarnos. Trabajar con alegría, con amor, sirviendo al Señor. Utilizar los dones para bendición a otros. Hermanas, hay muchas cosas, mucha enseñanza en estos capítulos. Yo creo que Ana se gozó al igual que yo, pero el tiempo es corto. Hermanita, lo que el Señor nos ha dado, compartámoslo con otros, que es precisamente esos dones, esos talentos, esa gracia. Así como los levitas estuvieron dispuestos a servir al Señor, grabando las instrucciones del Señor en sus corazones para no equivocarse, para hacerlo bien, así nosotros, teniendo la palabra de Dios, grabémosla, amemos la ley del Señor y hagámosla para que también poder hacer las cosas bien. Que el Señor nos bendiga, hermano. Amén. Amén, amén. Amén, Melvita. Amén.